Bien, y a esta hora establecemos comunicación con Francisco Trejos, quien es oficial de educación de UNICEF en Panamá, porque es oportuno hablar acerca de este último informe, Francisco, de las Naciones Unidas sobre el estado de la reapertura de las escuelas y un balance, pues, sobre esta recuperación académica que parece que nos está costando un poco, pero que ahí vamos, enfocados todos en eso. Buen día, Francisco, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Primero agradecerte por este espacio para hablar sobre educación. Te comento que esta es la edición número 33 del informe sobre la situación de la reapertura o la respuesta de emergencia de los distintos países de América Latina desde el inicio de la pandemia. Este es un informe que preparamos las distintas oficinas de América Latina en coordinación con nuestra oficina regional. Y bueno, básicamente el informe constata o relata cómo se ha desarrollado, digamos, que esta respuesta educativa a la emergencia, cómo ha sido la proporción de países que han iniciado con la educación a distancia o con la educación semipresencial o con la reapertura de escuelas. Y bueno, acá podemos constatar cómo ha sido la evolución y también cuáles han sido las distintas estrategias que han tenido los países de la región para dar respuesta a la pandemia en cuanto a educación, ¿no? En esta edición número 33 podemos constatar de que ya la mayoría de los países de la región tienen sus escuelas completamente abiertas. Para ser más específico, 29 países de la región y 8 escuelas tienen las escuelas parcialmente cerradas, ¿no? Aún 12 millones de niños en América Latina y el Caribe siguen afectados por el cierre de sus escuelas y esto es algo que nos preocupa. Desde el año pasado se han venido, digamos que abriendo una mayor cantidad de escuelas, digamos que hace un año probablemente solamente eran 10 países que habían abierto sus escuelas luego de la pandemia y bueno, hoy ves que la cifra es mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, UNICEF a nivel global, obviamente conociendo la situación socioeconómica, la situación de los hogares en América Latina, por supuesto que uno de nuestros principales mensajes de abogacía era que las escuelas estuvieran abiertas y sobre todo que se garantizara ese derecho a la educación, que en muchos casos la única alternativa de recibir una educación de calidad es mediante la educación en persona, ¿no? Entonces, en este informe, digamos que está disponible en la página de UNICEF de América Latina, las personas que quieren ver cómo fue la evolución de Panamá, del resto de países de América Latina, puede acceder de manera pública. La información que nosotros proporcionamos la facilita el Ministerio de Educación de Panamá, Claro. así que es una información oficial. Ahora, y en este punto, Francisco, las recomendaciones que se hacen, ¿cuáles serían específicamente a nuestro país? Bueno, tenemos que considerar que casi han sido 2 años donde la educación fue bastante limitada, ¿no? Si bien 8 de cada 10 estudiantes accedieron a algún tipo de educación, que puede ser a través de educación virtual, a través de educación por televisión, radio o por módulos, cuando nosotros miramos las cifras a detalle, nos damos cuenta que en los hogares que tienen situación de pobreza, el acceso fue muy limitado, ¿no? Por ejemplo, el 50% de estos hogares recibe educación a través de un celular. Nosotros sabemos que un celular no es el medio más óptimo para recibir educación y de estos la mitad comparte educación con otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, enhorabuena que se haya iniciado la educación presencial. Y hay que considerar que los aprendizajes se han visto afectados de manera significativa. Si antes de la pandemia ya teníamos grandes retos, podemos decir, por ejemplo, que un 70% de los estudiantes panameños no lograba las competencias mínimas en lectura. Con la pandemia se estimó que este número llegaba a un 90% de los estudiantes. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la recuperación de aprendizajes va a tomar probablemente lo mismo que ha tomado la pandemia o mucho más, ¿no? Entonces hay que tener una visión a largo plazo, ¿no? Por otra parte, creo que una de las estrategias
que son clave para lograr esa recuperación es que nos enfoquemos en lo fundamental, en las competencias fundamentales básicas, es decir, lectura, matemáticas y ciencia. Ya sabemos que el programa educativo tiene dos visiones, una visión pragmática que habla de la contextualización y la priorización y una visión de contenido, ¿no? En la práctica sabemos que el programa educativo está sobrecargado en contenidos, ¿no? Entonces, muchas personas piensan, bueno, la solución es hacer una reforma curricular. Nosotros pensamos distinto. Para nosotros la solución va de la mano de estos procesos de formación docente, pero no los cursos de una o 2 semanas, sino procesos de acompañamiento que duren 1 o 2 años, donde los docentes puedan mejorar esas herramientas, ¿no? Para enseñar. Este año los docentes van a tener el reto que van a tener estudiantes con distintos niveles de aprendizaje. Podemos hablar de un escenario como si fuera una aula multigrado, ¿no? Entonces, ¿cómo como docente logras, digamos que identificar a esos estudiantes que necesitan un mayor apoyo, pero a la vez continuar avanzando, ¿no? Y obviamente con el objetivo de que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, son esas las herramientas pedagógicas para enseñar en aulas heterogéneas, para enfocarnos en los aprendizajes fundamentales, que ya era un reto, lo que se recomienda. Y por supuesto también debemos considerar, y esto lo hemos constatado a través de diferentes sondeos, los estudiantes han tenido una afectación en su salud mental, ansiedad, depresión, digamos que consecuencias de todo lo que se ha vivido en los últimos años, ¿no? Sobre todo la incertidumbre, ¿no? De sentir que no estás aprendiendo y qué te puede esperar para el futuro, ¿no? Entonces también el retorno a las escuelas debe tener una visión integral que tome en cuenta el bienestar, la salud mental, y eso va a ser clave entonces para iniciar ese proceso de recuperación de aprendizaje, que se recomienda, digamos, que se comience de forma gradual, digamos que existe un periodo de adaptación, ¿no? Donde se repasen, digamos, que los aprendizajes, y que obviamente se pueda ir avanzando de manera paralela en retomar esos aprendizajes. Hay otras estrategias que están más enfocadas en prevenir el abandono escolar, en prevenir la exclusión educativa. Por ejemplo, sabemos que hoy sabemos por un estudio que iniciamos junto con el Ministerio de Educación el año pasado, que más de 100.000 niños entre 5 a 20 años y niños, adolescentes y jóvenes están fuera de la escuela, ¿no? Entonces, la pregunta es qué alternativa tenemos para ellos, ¿no? Y sabemos que dentro del sistema educativo hay casi 200.000 estudiantes con extraedad o sobreedad, ¿no? Y que de estos, 73.000 tienen 2 años más de sobreedad, lo que implica un riesgo muy alto de abandonar el sistema, ¿no? Entonces, es una combinación de prevenir y remediar, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos que desde UNICEF nosotros abogamos que existan distintas alternativas de enseñanza. Hablamos de las modalidades de educación flexible, que recientemente presentamos un estudio de experiencias a nivel de la región. Y el concepto de esto es que la educación debe adaptarse a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y no al revés, ¿no? Entonces, para estos estudiantes que ya abandonaron la escuela, tenemos que brindarles alternativas diferentes e innovadoras. Y obviamente los estudiantes que ya están en el sistema, primero identificarlos. La sobriedad es un indicador que nos puede ayudar a esto, pero sobre todo dentro del aula hacer procesos de enseñanza aceleradas, tutorías, acompañamiento pedagógico para recuperarlos y que no salgan del sistema y que obviamente puedan culminar sus trayectorias educativas. Definitivamente la metodología ha venido a jugar un papel importante antes incluso de la pandemia, pero ahora con la pandemia es un reto pues evidente y al cual hay que poner atención. Francisco, muchas gracias. El tiempo nos ha vencido esta mañana, pero es un placer siempre pues hablar de nuestra niñez y sobre todo en materia de educación. Seguramente estaremos coordinando próximamente una nueva conversación. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes, Ricardo. Buen día. Avanzamos siendo las 8:44 de la mañana.